Buenas noches, compañeros y compañeras. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, muchas gracias. Mucho gusto. Licenciado, buenas noches, gusto saludar. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, compañeros. Pues vamos a empezar, compañeros, ya de lo que nos corresponde para nuestro contenido. Sobre todo que yo estoy calculando que hoy es 23 de octubre. Me imagino que los exámenes finales van a empezar más o menos a la mitad de noviembre. Eso quiere decir que nos quedarán unos 20 días más o menos para poder dar clases. Buenas noches, Doris. Buenas noches. Entonces, 23, sí. 23. Entonces, bonita fecha, dicen. De plano que es... Quiero ver quién fue. ¿Es Claudia? ¿Es su cumpleaños o no? No, licenciada, es que esas fechas de espejo creo que le llaman, son bonitas. Ah, bueno, yo dije ya. Yo soy Tecumán, soy del 20 de febrero. Ah, va, yo creo que estábamos de cumpleaños. Bueno, cualquier cosa, entonces, compañeros, demos inicio al contenido. Les comento que ya hay fiambre en Asturias, ya pueden pasar comprando, no regalando, sino comprando. En Asturias ya hay fiambre, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. Entonces, de bocas, dirían los compañeros, para bocas son buenas. Jocelyn, pero debe ser por algo, Jocelyn, de su internet. ¿Vieron el video, compañeros? ¿Alguien lo logró ver o no? ¿Lograron ver el video o no, compañeros? Yo lo pude ver, licenciado. Le quedó mal, licenciado, porque estábamos con el licenciado de penal. No, pero nadie ha hecho el intento. Es que yo, por lo que decía... Yo sí, licenciado, yo sí intenté y sí abre en YouTube. Ah, sí abre en YouTube. Entonces, sí, pero si Lisette... ¿Usted entró directamente al enlace o primero entró a YouTube? No, licenciado, desde el enlace que está en Classroom, desde ahí lo seleccioné y abrió YouTube y empezó a reproducirse el video. Solo que no lo pude escuchar por la clase anterior. Va, y si no, Jocelyn, lo que haga es entre a YouTube y ahí ponga mi nombre, porque yo tengo unos videos ahí. Entonces, bueno, eso ya lo vieron ustedes con los videos anteriores. Entren ahí y ahí está en el listado. Si no lo pueden ver dentro del listadito, ahí está de videos, está ese, ¿verdad? Si tuvieran algún problema. Ahí lo puso Giselle también. Gracias, Giselle. ¿Verdad? Entonces, ahí está también. Bueno, continuemos pues, compañeros. Quiero platicarles de algo. Quiero mostrarles acá el otro documento que yo les mandé a ustedes hoy, que les envié también. No sé dónde está. A ver, aquí. Vamos a ver. Permítame, solo estoy viendo aquí. Aquí está. Aquí está. Ya. Este documento se los envié a ustedes hoy. Dentro de los documentos que les envié también. Como pueden ver el título, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración es extrema. Miren, pues, antes déjenme, voy a regresar un poquito para llevar un orden más adecuado, para llevar un orden. Vean. En 1904, digamos que los derechos humanos relativamente es un derecho nuevo. Los derechos humanos, digamos que comparado con otras ramas del derecho, es un derecho nuevo. En esencia, los derechos humanos nacieron en 1948, digamos, jurídicamente, ¿va? Así, con esa concepción jurídica.
Antes de 1948 no se hacía mucha referencia al concepto de derechos humanos porque no existía como una rama jurídica. Entonces, cuando viene la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de las Naciones Unidas, dentro de los derechos que reconoce o durante los fines que reconoce, en su preámbulo hace esta declaración. Aquí, en la Carta de las Naciones Unidas. Tomen en cuenta que estamos hablando de 1948. Y acá, cuando dice nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos, dice, y aquí dice, ¿bien? A reafirmar la fe en los derechos fundamentales, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, la dignidad, el valor de la persona y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. Entonces, y además, más adelante en su texto, hace un reconocimiento a la protección de los derechos humanos. Pero ¿por qué se las menciono? Porque prácticamente el certificado de nacimiento, digamos, el nacimiento de los derechos humanos como una rama jurídica a nivel internacional fue en la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, empieza la Carta de las Naciones Unidas y ahí empieza el reconocimiento de los derechos humanos como una rama jurídica. Esto fue en 1948, recién finalizada la Segunda Guerra Mundial. Ahora, como ya la Carta de las Naciones Unidas, esta es importante tomar en cuenta también que la Carta de las Naciones Unidas fue ratificada por todos los países del mundo. Pero entonces viene la Asamblea de las Naciones Unidas y esta misma Asamblea de los representantes de los estados que impulsaron la Carta de las Naciones Unidas, viene y como ya estaban reunidos ahí en 1948 y como por primera vez se estaba haciendo un reconocimiento a los derechos inherentes al ser humano y fundamentales del ser humano, entonces de una vez ahí en 1948 emiten la siguiente declaración, que es esta. Vamos a ver. Espérenme, aquí pasó algo. Aquí. Entonces emiten la siguiente declaración, ¿va? Que sería, vamos a ver qué pasó, esta. En 1948. Y aquí surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y como lo pueden ver en el documento que yo les envié, está el reconocimiento a los derechos fundamentales del ser humano, ¿verdad? Y además, que aquí hay un párrafo que hace mención a la Carta de las Naciones Unidas como que ese es el origen. Entonces, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y esta Declaración Universal se convierte en el primer instrumento, digamos, que detalla y desglosa cuál es ese reconocimiento de derechos humanos que se hace en favor de la humanidad. Y aquí vienen los derechos humanos de esta declaración de 1948. Aquí vienen todos los artículos y ya detalla en qué consisten y todo. ¿Verdad? Ahora, y esta es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Seguramente muchos de ustedes habrán oído ya de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, la habrán visto en algún momento, la habrán escuchado, etc. Porque es un instrumento de gran relevancia a nivel mundial. No tiene muchos artículos, ¿verdad? No tiene demasiados artículos, 30 artículos. 30 es la totalidad. Pero tiene una especial relevancia porque básicamente es el instrumento que impulsó el reconocimiento a los derechos humanos a partir de su surgimiento, ¿verdad? A partir de ahí, a partir de esto,
se empezó a hablar formalmente. Ahí Glenda nos hizo favor de ponernos el cumpleaños. Alguien, ya no pude verlo, pero nos compartían que antes creían que esto era lo mismo que el Pacto de San José, pero Lisette decía que antes creía que la declaración, digamos, Glenda nos hizo favor de poner la fecha de cumpleaños, que tiene 75 años, el 10 de diciembre, y Lisette decía que ella consideraba que esta declaración era lo mismo que el Pacto de San José. Ya vimos que no, pues que son instrumentos diferentes, ¿verdad? Ahora, algo que también es conveniente mencionar es que entonces esta Declaración Universal se constituye entonces como el primer llamamiento a los derechos humanos en relación a la Carta de las Naciones Unidas de 1948 y en relación al reconocimiento de estos a través de la Carta de las Naciones Unidas. Ahora, quiero mostrarles, por ejemplo, ahora aquí les voy a mostrar, aquí, a ver dónde está, aquí está. Se recuerda que la Carta de las Naciones Unidas es de 1945 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos es de 1948, ¿verdad? Bueno, ahora les quiero mostrar solo un comparativo. Esta es la Constitución de Guatemala de 1945. Esta es la que, digamos que se recuerdan el asueto del 20 de octubre del viernes pasado que dio motivo a recordar la revolución y todos esos temas. Todos los temas relacionados a la revolución del 20 de octubre, etcétera, etcétera. Entonces, es importante observar que esta Constitución, vean que dice 11 de marzo de 1945. Esta Constitución, a pesar de que era de 1945, si pueden ver ustedes rápidamente algunos de sus artículos, porque no la vamos a ver tan despacio, que no es esa la finalidad, vean que tiene mucho de lo que tenemos nosotros actualmente. O sea, nuestra Constitución actual no es que ella se haya inventado muchos conceptos. Muchos de ellos ya venían desde hace muchos años. Por ejemplo, esta Constitución de 1945 ya regula ciertos derechos en relación a que son muy parecidos a los que están actualmente en Guatemala, aún en los que nosotros tenemos. Tal vez en temas de nacionalidad y todo, sí hay una diferencia que ya fue superada, pero en general tienen básicamente los mismos derechos. Pero aquí quería yo mostrarles el artículo 21 de esta Constitución de 1945. Vean que hasta para restringir la libertad y todo tiene casi los mismos derechos actuales. Algunas diferencias que no son. Pero vean cómo está aquí. Dice garantías individuales y sociales. Y vean de su lectura, aquí en este artículo que ustedes pueden ver ahí, el 21, lo que declara básicamente que hay una igualdad, digamos, en las personas. Aquí ya se reconocía la igualdad entre las personas, ¿verdad? La obligación del Estado de procurar el bienestar de sus habitantes. El Estado protege la existencia humana, dice el artículo 23. Se debe mantener a los habitantes en el goce de sus derechos, dice el artículo 23. Dice que los derechos primordiales son la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad de la persona, la honra de los bienes, de la honra y de los bienes. Los funcionarios no son dueños, sino depositarios de la autoridad.
y así va. Pero lo que yo quería que ustedes resaltaran aquí es que, como pueden ver, no se hace referencia a derechos humanos. ¿Verdad? No se hace una referencia a los derechos humanos, ¿verdad? Derivado que para este momento no habían nacido como una rama jurídica. La inviolabilidad del domicilio está aquí en el 37. En el 38 todos tienen derecho a optar a cargos públicos. La libre acceso a los tribunales, dice el artículo 40. El 41 dice nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. En el 42 dice es inviolable en juicio la defensa de la persona y sus derechos. Ninguno puede ser juzgado por tribunales que no hayan sido creados con anterioridad. Y ahí vean que eso es mucho de lo que nuestra Constitución ya tiene. Actual tiene, pues, pero que nos parece novedoso, pero miren desde cuándo viene. Bueno, esta sería esta referencia en relación a... en relación a 1945. Diferente con las constituciones posteriores, porque ya las posteriores ya reconocen a los derechos humanos como tal, ¿verdad? Mientras que esta no, esta aún no. Ahora, pero entonces, nuevamente volviéndolos a mencionarles, el tema que yo quería principalmente mencionarles es entonces, la Carta de las Naciones Unidas es el certificado de nacimiento jurídico de los derechos humanos, y posteriormente, inmediatamente, viene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que, como dice Lisette, ya la conocía, solo que consideraba que era lo mismo que el Pacto de San José, pero vamos al hecho que ya la conocía. Ahora, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un instrumento internacional que todos los estados cumplen, que todos los estados observan, y que de hecho hay muchas leyes que cuando se dictan se menciona que están inspirados o que es bajo el manto de lo que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso. Entonces, dejemos aquí pendientes ese tema, dejémoslo ahí pendiente para que después vean ustedes cómo lo enlazamos. Vean el artículo 46 de la Constitución, compañeros. ¿46? Ahorita te voy a llamar este lado. ¿Traes tu teléfono? Evelyn. ¿Se lo leo, licenciado? Por favor. Preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Ahora observen, compañeros, algo que es importante. Vean el artículo 204 ahora. 204. Siempre la Constitución, ¿va? Mirna, por favor, Mirna. Condiciones esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Bueno, entonces, gracias, Mirna. Entonces, vean, compañeros, tenemos dos artículos aquí. Ahora, ¿qué es importante que tomen en cuenta? Digamos, ¿qué es lo general? Lo general sería el 204. El 204. ¿Por qué sería lo general? Vean el artículo 149 ahora de la Constitución. 149.
Lisette, porfa. Gracias, licenciado. Artículo 149 de las relaciones internacionales. Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los estados. Bueno, gracias, Lisette. Entonces vean, compañeros. ¿Qué es lo general? Lo general es lo que regula el artículo 104 y el 149. Es decir, Guatemala va a normar sus relaciones con la comunidad internacional a través de tratados, convenios y acuerdos. Así va a normar sus relaciones. Ahora, pero como es importante tomar en cuenta que tratados internacionales, convenios, acuerdos, pactos internacionales, hay de todo tipo. Entonces, por eso es que la regla general, digamos, lo general es el 204, en el sentido de que todos los tratados, todos los convenios, igual que el 149. Entonces, nosotros el 46 no lo aplicamos para todo. Entonces, en cambio, el 204 y el 149 son para todo, para todo. Ahora, como convenios internacionales hay de todo tipo de convenios. Por ejemplo, convenios que regulan el mar, el uso del mar, el espacio aéreo, convenios que regulan sobre derechos arancelarios, derechos aduaneros, movilidad de mercancía, etcétera, turismo y cuanta cosa de ese tipo. Entonces, en esos sentidos, derechos internacionales, convenios o acuerdos internacionales, hay de todo, de todo. Pero aquí es importante donde ustedes, cuando vayan a aplicar un convenio internacional, se detengan. No a todos les aplica el 46. Entonces, hay que tener cuidado de que no a todos se le aplica el 46. ¿Ah? Entonces, el 46 es exclusivo en materia de derechos humanos. Ese es el 46. Pero ahora, Mirna leyó el 46, ¿va? Sí, Mirna leyó el 46. Sí fue Mirna, ¿va? Bueno, pero leímos el 40. Evelyn fue, ¿va? Evelyn leyó el 46. Y ahí, en lo que Evelyn leyó, hay requisitos. O sea, hay requisitos. Básicamente los requisitos son que sea un tratado en materia de derechos humanos. Ese es un primer requisito. Entonces, no todos los tratados son derechos humanos. Deben tener cuidado ustedes que no cualquier cosa es derechos humanos. Los de turismo no son, los aduaneros, los arancelarios, esos no son derechos humanos. Entonces, tienen que tomar en cuenta que sean derechos humanos. Y además, vean que el artículo dice, en materia de derechos humanos, los tratados y convenios aprobados y ratificados por Guatemala prevalecen sobre el derecho interno. Entonces, dice el mismo 46 que los convenios tienen que ser, número 1, de derechos humanos. Número 2, aprobados y ratificados por Guatemala. Si no, no valen. O sea, si los convenios no son aprobados y ratificados por Guatemala, entonces no valen. No valen porque no fueron aprobados y ratificados. Ese es lo general, ese es un principio. Ahora, ¿quién aprueba los convenios? O sea, ¿quién dice está bueno, ese convenio nos interesa, es importante, lo vamos a llevar para que se convierta en ley en Guatemala? Ese convenio lo necesitamos. Nos sirve. Evelyn dice, el presidente. Aprovechando, Evelyn, que usted dijo el presidente, vean el 183 de la Constitución, ¿no? Vean el 183 y busquen ahí en el 183 quién le presenta al Congreso para ser ratificados los convenios. ¿Quién lo hace? Vean el 183. ¿Y dónde está?
no lo encuentran, van a decir. En el inciso ELIC dice sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que ejecuten las leyes, dictar los decretos para que estuviere facultado por la Constitución, así como los acuerdos, reglamentos y órdenes para el estricto cumplimiento de las leyes sin alterar su espíritu. Baje un poquito, Mirna, siga bajando. Está en el inciso K, licenciado. Ahí está. Mirna, aprovechando que usted está ahí. K, Mirna. K. Dice someter a la consideración del Congreso para su aprobación y antes de su ratificación los tratados y convenios de carácter internacional y los contratos y concesiones sobre servicios públicos. Va, entonces, el presidente de la República, ¿qué hace? Cuando el presidente de la República Lo ratifica. que manda a David, no lo ratifica, el presidente no. Que manda a David. Licenciado, y el inciso O, que es dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. Sí, por eso, de conformidad con la Constitución. Entonces, el que discute, el que negocia los convenios internacionales, el que habla y lo discute, es el presidente de la República y sus instancias, ¿verdad? Cuando el presidente de la República ya encontró que se pusieron de acuerdo con la comunidad internacional en relación a un convenio o pacto, entonces ahora viene y ahora acude al Congreso de conformidad con la literal O era, ¿verdad? La O. Esa fue, ¿va? Entonces, ahora viene y de conformidad con la literal O le presenta al Congreso la solicitud de que se apruebe, se ratifique ese convenio como ley en la República de Guatemala. Y entonces ahora es el Congreso el que deberá ratificar ese tratado o convenio. ¿Y cómo lo va a ratificar? Vean el 174 de la Constitución, del 174 en adelante, ahí empieza. Vean el 174. Y todo lo que sigue a partir de ahí. Entonces, en el 174 de la Constitución, encontramos todo el proceso de la formación de la ley. Entonces, aquí es importante, compañeros, que tomen en cuenta. Para que un tratado o convenio entre como ley en Guatemala, no hay un procedimiento extraordinario. Es el mismo procedimiento de formación de la ley que regula la Constitución. Es el mismo. Entonces, un convenio internacional siempre, aunque sea un convenio, va a llevar el mismo proceso de creación de la ley. Igual, entonces a veces lo quieren asustar a uno y le dicen, pero es un convenio internacional y ¿cómo va a ser Guatemala? Igual, entonces el presidente de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores lo discute, etcétera. Cuando ya están de acuerdo y les parece correcto para Guatemala, lo aprueban y ahora lo traen y se lo presentan al Congreso para que en definitiva sea aprobado y además ratificado, ¿verdad? Y ya sea ratificado, en este caso, como ley en Guatemala. ¿Qué manda, Mirna? Yo tengo, ahí me surge una duda, digamos, entonces es ahí en cuanto al tema de lo de la pena de muerte, que por eso es que se solicita al presidente si autoriza o no, o sea. No es el mismo tema. Vamos a ver ahorita rapidito. Miren pues. En el caso de la pena de muerte, lo que había antes, digamos, por ejemplo, en el caso de la pena de muerte, digamos, se llevaban los juicios, los procesos en contra del acusado. El juzgado y el tribunal correspondiente lo condenaban a la pena de muerte. Y de ahí se llevaban todos los recursos que ustedes ya saben que existen, ¿va? Apelación, casación, amparo y todo lo que sigue.
Cuando ya se agota la jurisdicción, cuando ya se termina la jurisdicción de todo del país y ya se acabó la justicia guatemalteca, el amparo y la inconstitucionalidad ya se acabó, los condenados tienen el derecho a un último recurso, porque este es extraordinario, porque solo era por el tema de ser pena de muerte, que se llamaba recurso de gracia. Y ese recurso es el que le presentaban al presidente como último recurso, el recurso de gracia. Pero el recurso de gracia no era que perdonara al condenado, no es que al darle el recurso de gracia lo dejaban libre, no, ahí lo que era lo que ustedes ya estudiaron en el Código Penal, porque eso lo estudiaron en Penal 1, lo que se llamaba conmuta. El recurso de gracia, en esencia, lo que era es una conmuta. Es decir, se conmuta la prisión, es decir, se cambia la pena de muerte por pena de prisión. La máxima de prisión, que serían 50 años. Entonces, ya no lo vamos a ejecutar, pero se convierte en una pena de prisión de 50 años. Eso era lo que estaba en la Constitución. Eso era lo que estaba en la Constitución, que eso se le llamaba entonces la conmuta, y que era el producto del recurso de gracia. ¿Ah? Entonces, Mirna, no es que el presidente autorizara, es que el presidente conocía de un último recurso. ¿Ah? Y Jocelyn dice, ¿cuál es la diferencia entre indulto y recurso de gracia? Vamos a hablar de eso, Jocelyn, en la otra clase, porque eso está en lo que tenemos que ver en la otra clase, en el Pacto de San José. Le prometo que el miércoles vamos a hablar de ese tema. Pero para no desviarme, eso está en el miércoles cuando lo veamos, el Pacto de San José. Bueno, entonces ahora, compañeros, ¿a qué los quiero llevar yo? Que un convenio internacional se discute por el presidente de la República, el presidente de la República lo aprueba y ahora lo trae a Guatemala y ahora se lo presenta al Congreso según el artículo 183 y le pide al Congreso que lo ratifique. Claro, el Congreso decide si lo hace o no lo hace, ¿va? Pero el Congreso ahora lo que hace es el procedimiento de formación de la ley, que está a partir del artículo 174 de la Constitución, que es el mismo procedimiento para crear todas las leyes. Y cuando el Congreso ratifica el convenio y dice que sí y lo ratifica, entonces ese convenio ahora se le asigna un número de decreto. ¿Ah? Como lo pueden ver ustedes en el Pacto de San José, si ustedes abren su Pacto de San José van a ver que lo primero que aparece es donde dice decreto 6-78. 6-78, que en esencia es el número de decreto que le fue asignado por el Congreso de la República. Por eso es que este decreto tiene, por eso es que le corresponde el 6-78 como parte de los que como una decreto que hace saber que ahora ese convenio es ley en Guatemala. Es ley en Guatemala y que a partir de ahora pues deberá observarse obligatoriamente por todos, ya que se convirtió en ley y se le asigna un número de decreto. Entonces, las leyes ordinarias van a tener número de decreto y también los convenios internacionales van a tener un número de decreto. Entonces, eso es lo que se hace, ¿verdad? Ahora, eso sería, ¿está claro hasta aquí esto, compañeros, de cómo un decreto se cumple con el artículo 46, de que se aprueba, se ratifica, y que ahora ya para que sea ley en Guatemala? ¿Eso estamos claros con eso? Sí, ¿va? Sí, licenciado. Sí, queda claro. Ahora, pero ¿por qué yo quería que habláramos de eso? ¿Por qué yo lo quería mencionar? O sea, ¿cuál es la razón por la cual yo estoy
mencionando ese tema. Porque si volvemos, ahora vean su ley del organismo judicial, compañeros, artículo 2 de la ley del organismo judicial. Vean su ley del organismo judicial. Mirna, por favor. Dice artículo 2, fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de la ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte robada. Ya que está ahí, ahora léanos de una vez el 9, porfa, Mirna. El 9. Voy. Supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución Política de la República sobre cualquier ley o tratado, salvo los tratados o convenios sobre los derechos humanos que prevalecen sobre el derecho interno. Leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos. Carecen de validez las disposiciones que contradiga una norma de jerarquía superior. Bueno, entonces, compañeros, ¿por qué les menciono esto? Y especialmente quiero regresar al artículo 2, que ya Mirna nos leyó. Vean que en el artículo 2, que seguramente ustedes lo estudiaron cuando estudiaron las fuentes del derecho, tenemos que la principal fuente del derecho es el ordenamiento jurídico, a la ley. La ley es la principal fuente del derecho. Y eso es lo que pasa con todo lo que sale del Congreso. Vean, todo lo que hoy es ley, compañeros, todas las leyes que hoy conocen ustedes, todas en algún momento fueron costumbre. Todas las leyes, aún las constituciones, en algún momento fueron costumbre. Entonces, antes no habían leyes escritas, lo que había era la costumbre, que era las personas tenían la costumbre de comportarse de alguna manera y siempre se comportaban así. Entonces, esa costumbre se trasladaba por narraciones a las otras generaciones. Pero el problema de la costumbre es que como la costumbre no tiene el riesgo de que puede variar, puede cambiar, dependiendo de diversas situaciones. Entonces puede alterarse o puede una persona le cambia, le agrega o cosas así. Entonces por eso la humanidad sintió la necesidad de proteger de mejor manera y entonces ahí es donde empezó a codificar. De ahí viene eso de códigos. Entonces lo que hizo la humanidad fue que todo lo que antes era costumbre lo empezó a trasladar a código, a escribir y dejar constancia escrita a través de códigos. Y de ahí es donde, por eso es que la ley tiene esa forma. Entonces los códigos tienen ventaja porque los códigos no cambian con el tiempo y no tienen ese problema de que las personas les cambien a su sabor y antojo. Pero, bueno, y de ahí surge la codificación, como en el caso nuestro. Y de ahí, pero la costumbre no desapareció tampoco como una fuente del derecho, como lo pueden ver en el artículo 2, segundo párrafo de la ley de organismo judicial. La costumbre no desaparece como una fuente del derecho, ¿verdad? La costumbre sigue siendo una fuente del derecho. Ahora, ¿y por qué yo menciono todo esto? Volviendo al tema. El tema que yo quería que inicialmente les planteé. Porque resulta, compañeros, que el Estado de Guatemala, que nadie ha ratificado la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fíjense que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un instrumento de derechos humanos del año 1948 que todo el mundo respeta, que todo el mundo acata, que la usamos para invocarla en nuestras leyes y que es la razón de muchas leyes, pero
pero tiene la característica de que nunca fue ratificada. O sea, este procedimiento que yo les digo de ir al Congreso, de que establece el artículo 46, que la ratifican por el Congreso, esto no se hizo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora, ¿por qué es obligatoria la Declaración Universal de los Derechos Humanos al día de hoy? ¿Por qué es obligatoria? Porque fue porque fue respetada y aplicada voluntariamente, sin protestar, sin decir nada, por toda la comunidad internacional, incluyendo Guatemala. Entonces, Guatemala tiene leyes en donde dice derivado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No se ratificó, Jocelyn, porque digamos que cuando termina la Segunda Guerra Mundial en el año 45, empieza el tema de la Carta de las Naciones Unidas, que lleva varios años y que sale hasta el año 48, y de una vez hicieron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y automáticamente la humanidad comenzó a respetarla. La Carta de las Naciones Unidas sí fue ratificada por todos los estados. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que hicieron los estados fue automáticamente empezar a respetarla, empezar a usarla y a cumplirla. Automáticamente, sin necesidad de ser requeridos. Carolina, ¿qué manda? Lic, una consulta, es decir, que aquí se aplicó costumbre por ratificación. Se observa por costumbre. O sea, eso es el derecho consuetudinario. Cuando voluntariamente una actitud es repetitiva, constante y es aceptada por todos los actores sin objetarla, se convierte en ley. Eso es lo que se le llama derecho consuetudinario, o a lo que el artículo 2 de la ley del organismo judicial le llama costumbre. Y esto también es aplicable, saliéndome un poco del tema, pero por ejemplo, cuando los empleados tienen beneficios adicionales que, digamos, no se los pueden quitar porque ya son derechos adquiridos por costumbre, ¿verdad? Sí, tiene algún contenido, pero lo que pasa es que en las leyes de trabajo es más específico, donde está el reconocimiento de derechos o la adquisición de derechos por mejora de derechos. Y sí tiene de alguna manera el contenido de que fue derivado de la costumbre. Y ese es básicamente su fundamento. Gracias. Entonces, hablando de los convenios internacionales, quiero dejar claro que la obligación es el respeto y acatamiento de los convenios internacionales ratificados, tal como lo establece la Constitución en el artículo 46 y en los artículos que ya vimos, pero a pesar de eso, ¿qué es la regla? La regla es que sean ratificados y aprobados. Ahora, si tenemos que mencionar una excepción, podemos mencionar una excepción en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se volvió derecho consuetudinario porque todo el mundo la respeta y todo el mundo la acata y todo el mundo la invoca, pero no ha sido ratificada, ¿vale? Entonces es parte del derecho consuetudinario. Eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Bueno, en cuanto a derechos humanos, en esa parte lo quiero dejar ahí. Ahora, aparte, quiero retomar que también el día de hoy les remití a ustedes material que tiene que ver con el derecho internacional humanitario, ¿verdad? Que básicamente es un material muy importante porque tiene en esencia todo el contenido necesario aquí está, de el derecho internacional humanitario. Este material es muy, muy importante básicamente porque en la primera parte van a encontrar ustedes que bien explicado y muy concentrado qué es el derecho internacional, cuáles son sus principios. Como lo pueden ver ustedes acá al principio, voy a aumentar un poquito. Vamos a ver, espérense. Como lo pueden ver ustedes ahí en el... Permítanme, solo quiero... No sé por qué no se aumenta. Espérenme.
Aquí está. Bueno, entonces en este material que ustedes tienen, que yo les compartí hoy, en esencia, tenemos entonces, voy a regresar porque estaba de... ¿Qué es el derecho internacional? ¿Verdad? ¿Qué es el derecho internacional? ¿Cuáles son los fines? Por ejemplo, lo pueden ver ustedes aquí en la primera línea de este documento. Dice limitar los efectos de los conflictos armados. Proteger a las personas que no participan o que ya no participan en los conflictos. Por ejemplo, las personas que no participan son los civiles. Los que ya no participan son los heridos o los que se han rendido o los capturados. Esos son así, ¿va? Los que no participan, los civiles, y los que ya no participan son los heridos o capturados o que se rindieron. Y una cuestión que quiero que vean ustedes acá, que hay que resaltar, es limitar los medios y métodos de hacer la guerra. Esto significa, compañeros, que hasta la guerra tiene límites, que aún siendo una guerra, no quiere decir que se vale todo, no, hay límites. Ahora, sí es importante reconocer algo, es legal matar. En esta rama jurídica es legal matar, solo que matar bajo ciertas condiciones, bajo las reglas de la ley. Matar a los soldados opuestos, matar al otro ejército, no a civiles, no a heridos, no a prisioneros. ¿Verdad? Eso es importante. Y ahí, en general, ustedes van a ver en el documento de dónde viene el derecho, ¿verdad? De dónde se origina, dónde lo encuentro. Básicamente aquí donde dice dónde lo encuentro es, Evelyn, no el derecho de guerra, no. El derecho en la guerra, no el derecho de guerra, porque este derecho no regula el derecho de atacar a uno a otro, no se mete en eso. Esta rama jurídica tampoco califica quién es inocente, quién es culpable, no entra a decir si la guerra es justa o es injusta, no. Solo es regular la conducta de las fuerzas enfrentadas y que no lesionen a las personas que no participan y las reglas que se deben aplicar. Básicamente es eso. Por eso se llama el derecho en la guerra, ¿va? No el derecho a la guerra, no, es en la guerra. Y las condiciones para el uso de armamentos y todo eso, ¿va? No, cantidad de muertos no es un límite. Cantidad de muertos no. Es legal matar, solo que bajo las reglas establecidas. Entonces aquí está esto. ¿Cuándo se aplica el derecho internacional humanitario? Hay dos tipos de conflictos. Conflictos de carácter internacional, es decir, un estado contra otro estado, y conflictos de carácter interno, cuando es como una guerra civil, por ejemplo. Y una cuestión importante es que este derecho no se aplica a desórdenes internos, así como estábamos nosotros hace 2 semanas. No se aplica. ¿Qué pasa si un estado no cumple las reglas? Eso, de ahí es donde surge lo que se llama los crímenes de guerra, y habrán visto ustedes, por ejemplo, películas o historias sobre la corte, sobre, por ejemplo, los tribunales de Nuremberg cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los tribunales de Japón, la ex Yugoslavia, los tribunales que han funcionado para Serbia, para Kosovo, etcétera, para Ruanda. Entonces, eso sería, no corte marcial, Evelyn, no, es corte penal internacional. No corte marcial, porque corte marcial, eso se le llama un juicio dentro del ejército a los propios soldados. Aquí no, esto se llama crímenes de guerra, ¿verdad? Y toda la prohibición que esto trae. Entonces, aquí están los conflictos. Vea que aquí dice ámbito, ¿qué cubre el derecho internacional humanitario? ¿Qué cubre? Y ahí dice la protección de las personas que no participan o que ya no participan en las hostilidades. ¿A qué dijo que no se aplica? No se aplica a los desórdenes internos.
No se aplica a los desórdenes, así como estábamos nosotros aquí, que hayan manifestaciones y esas cosas de aquí, aunque hay antimotines y se los repelan y toda esa cosa, no. Siempre que sean desórdenes internos, no se aplica. Gracias, licenciado. Va. Por ejemplo, aquí vean que dice, ¿qué cubre el derecho internacional humanitario? Vean que las últimas 2 líneas dice una serie de restricciones de los medios de guerra, especialmente las armas y los métodos de guerra, como ciertas tácticas militares. Es decir, en este derecho se regula hasta qué tipo de ataque se puede hacer, cuándo atacar, cómo atacar, qué tipo de arma usar, cuáles armas son prohibidas. Hay armas que son prohibidas, por ejemplo. Hay condiciones que se deben respetar y están establecidas. Por ejemplo, yo les mencionaba a ustedes en el caso de Israel, que Israel le disparó a un hospital, por ejemplo. Entonces ahí se puede decir, ¿quién violó el derecho internacional humanitario? ¿Será que Israel lo violó cuando atacó un hospital? Entonces lo que se hace es establecer. Resulta que los palestinos de Hamas entraron a una escuela, hablemos de una escuela, entran a la escuela y desde el patio de la escuela le disparan un cohete o cohetes a Israel desde el patio de la escuela. Entonces viene Israel ahora y ataca y destruye la escuela. Ahí quien violó el derecho internacional humanitario fueron los palestinos, no Israel. ¿Por qué razón? Porque haber usado una escuela como escudo para atacar a Israel le dio el derecho de repeler el ataque. Entonces, quien cometió el crimen de guerra ahí es los palestinos al haber utilizado a una escuela y convertirla en objetivo militar. ¿Ah? Y entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta cuando muchas veces dicen, es que Israel atacó un hospital. Sí, habría que establecer si desde ese hospital no les atacaron, porque si les atacaron, entonces habilitan ese lugar como objetivo militar. ¿Ah? Que serían como provocaciones, pero son crímenes de guerra. Ahora, David hablaba algo de la Cruz Roja. Les quiero mencionar algo que es importante. Hay 2 organismos que se llaman parecido, pero que son distintos, digamos. Ustedes han oído hablar que en Guatemala está la Cruz Roja guatemalteca. La Cruz Roja guatemalteca, no, media luna, ese es un signo distintivo, no es lo mismo. También. La Cruz Roja guatemalteca es un órgano de apoyo a la ciudadanía y es un órgano de socorro, de emergencias y de atención a población que sufre desastres, enfermedades, etc. Entonces, la Cruz Roja guatemalteca usa la Cruz Roja y se llama Cruz Roja guatemalteca, pero su misión, su función es eso, atender, es un cuerpo de asistencia humanitaria para desastres, para emergencias, etc. Ahora, aparte, pero la Cruz Roja no tiene que ver con este tema, pues la Cruz Roja no tiene que ver con este tema. Ahora, aparte, hay un órgano que se llama Comité Internacional de la Cruz Roja, que en algún momento en el video van a ver ustedes que dice 6R, dice, en el video dice el 6R. Entonces la cruz, no así, Glenda, no tan así. Por eso les digo, separen el tema. Una cosa es la Cruz Roja y otro tema aparte es el Comité Internacional de la Cruz Roja, el 6R. El 6R sí es el órgano que es el garante del derecho internacional humanitario. El 6R es el órgano que tiene a su cargo todo lo relacionado al derecho internacional humanitario. Pero por eso les aclaro, no es lo mismo que Cruz Roja guatemalteca o que la Cruz Roja como entidad de socorro. El 6R es otra cosa. Por eso cuando vean el video menciona el 6R. Y de hecho es un símbolo de Cruz Roja que tiene en círculo con letras que dice Comité Internacional de la Cruz Roja, que es diferente. Entonces Cruz Roja y Comité Internacional no son lo mismo. Entonces en el documento, compañeros, aquí van a encontrar todo ese detalle, los principios.
Las limitaciones, aquí están los 4 convenios de Ginebra donde se encuentra el derecho internacional humanitario en esencia. Aquí dice para qué sirve cada uno. Y algo que me interesa mucho que lean es esto también, que dice, aquí están similitudes y diferencias con los derechos humanos. Aquí están establecidas en qué se parecen y en qué son diferentes. Esto es muy importante, compañeros. Es muy importante que lo tengan claro en qué se diferencian. Es breve y ahí está. Por ejemplo, hay algo que aquí miren lo que está resaltado con negrilla acá. Dice, los derechos humanos permiten ser restringidos y suspendidos, como lo vieron en el 138 de la Constitución. Los derechos humanos se pueden suspender. En cambio, vean aquí esta otra línea, dice, a contrario, las normas del derecho internacional humanitario no existen, no admiten restricciones, ¿verdad? Ni suspensiones. Entonces, mientras los derechos humanos pueden ser suspendidos y restringidos, los derechos humanos el derecho internacional humanitario no se puede suspender ni restringir en ninguna circunstancia. Mientras que los derechos humanos sí, según lo vieron ustedes en el 138 de la Constitución. Los derechos humanos se usan en tiempo de paz, empezando el conflicto armado, y ahora ya no se usan derechos humanos porque ya los derechos humanos necesitan que el Estado esté organizado, estable, para ser exigibles. En cambio, el derecho internacional humanitario está vigente en todo tiempo, en toda circunstancia, ¿verdad? En todo tiempo, en todas circunstancias. Entonces es importante que vayan viendo esto, ¿verdad? Y aquí están entonces las diferencias, las similitudes, etcétera, y los principios que los rigen. Aquí están los principios. Y por último les quiero pedir, aparte de leer todo esto, que busquen este decreto. Miren, busquen este decreto que aparece acá. Ahí lo encuentran en Google, en Bing, en buscadores. Aquí está este decreto. Y quiero anticiparles, es prohibido usar el símbolo de la Cruz Roja. Por ejemplo, si un día ustedes tienen su playerita con una Cruz Roja o su gorra, eso es prohibido usarlo. Saben que la pena de prisión son 6 años por usar el símbolo de la Cruz Roja, ¿verdad? O, por ejemplo, que en una imprenta hagan revistas y le pongan el símbolo de la Cruz Roja, etcétera. Eso es prohibido. Por eso es que antes el IX, es que una Cruz Roja invertida siempre va a ser Cruz Roja, siempre va a ser igual. Vea el símbolo, que siempre es el mismo. Ahora, los conceptos, por ejemplo, por ahí mencionaron media luna roja. Entonces, por ejemplo, la Cruz Roja, media luna roja, diamante rojo, básicamente son equivalentes, son signos de protección del derecho internacional humanitario, pero se usa Cruz Roja, media luna roja y diamante rojo porque los países musulmanes no usan Cruz Roja, no usarían Cruz Roja. No, Carolina, no se puede usar, por eso vean ese símbolo, ¿verdad? Lea, Jocelyn, para eso ahí va a estar el decreto, léanlo, y ahí está la respuesta de las dudas que tengan sobre el uso de la Cruz Roja. Por eso es que el IX tenía ambulancias con la Cruz Roja y ahora las pintó y ahora creo que es verde la cruz, si no estoy mal, o azul, algo así, pero ya no se usa la Cruz Roja. Los únicos que pueden usarlos es verde, ¿va? Gracias, Doris. Los únicos que pueden usarlo es el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Guatemalteca. Son los únicos que lo pueden usar. De ahí, y es delito usarlo en Guatemala. Son 6 años de prisión. Por eso quiero que lean eso, para que no se les va a pasar un día de que anden con su playera con la Cruz Roja, ¿verdad? ¿Por qué el color rojo? Esa es una historia, ahí lo van a ver hay algo de eso en el video, ¿verdad? Acuérdense que la cruz siempre ha tenido una connotación cristiana y por eso tiene mucha influencia, pero por eso mismo no la usan los musulmanes, ¿verdad? Entonces por eso existe la media luna roja, o en su caso el diamante rojo, que ese es más neutral, ¿verdad?
no es solo la bandera de Suiza, porque la bandera de Suiza no solo es una cruz roja, es un fondo de no sé qué, más una cruz, algo así. Pero bueno, no se compliquen de esos temas, solo concéntrense en este decreto que tenemos acá. Les encargo entonces, compañeros, leer ver el video, que el video realmente es el reflejo de este documento. El documento y que véanlo, compañeros, así el miércoles tenemos de qué platicar por si tienen dudas, inquietudes o algo que esté pendiente de ver. Bueno, solamente, compañeros, y nos vemos. Jocelyn, ¿qué manda? Disculpe, Lick, es que fíjese que ya casi no tenemos uñas por la ansiedad de las notas. Sí, pero ya le anticipé, Jocelyn, precisamente para eso. Ya después usted sabrá si entregó su trabajo y usted sabrá si entregó los 2 trabajos y sabrá si asistió, ¿va? Eso ya se lo puede hacer. Solo probadita nos da, Lick. Sí, pero por eso ya es fácil, ¿va? Acuérdense que hay 3 puntos por asistencia, el diploma vale 6 y el trabajo de Fermín vale 7. Y súmenlo, si ustedes cumplieron, súmenlo, ¿verdad? Y ahí está. 5 nos prometió. Por asistencia. Sí, No, 5 nos dijo. No, 3. No, son 3 por asistencia. no, eran 5 de asistencia. No, Bien, Los derechos 5 humanos. eran. Los derechos de defensa. No, Ahí está la grabación, Lick. Juan, ¿qué manda, Juan? No, es lo mismo que dicen los compañeros, va a ver cuándo salen los... Pero ahorita sumar, pues, Timón. Sí, pero Juan, ahí revisa usted qué pasó, porque yo de usted creo que me falta algo ahí, hasta donde, no me recuerdo. Tal vez la asistencia, porque además se la mandé. Sí, pero yo creo, ahí revisa, porque yo creo que algo faltó ahí. Va, Bueno, estamos ahí, compañeros, nos vemos el día miércoles. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias. Feliz noche, Lick. Gracias. Gracias, Luis. Feliz noche. Descansen. Buena onda, Lick. Órale. Feliz noche, licenciado. Gracias, compañeros. Mirna, ¿me quería decir algo? Esmeralda apareció ahorita, ya algo le interesa, por eso apareció, ¿ah? Mirna, ¿me quería decir algo? Feliz noche, Lick. Vale. Disculpe, Lick, ¿tiene que revisar todos o solo alguna parte? Noche, Lick. Espérame, Sofía, yo le dije eso, pero no me mandó nada, Sofía. Yo revisé eso y no me mandó. No, bien, licenciado. Se lo puse en una harta, le digo en qué asignación fue No, que le puse. no, usted no me lo agregue a otras cosas, usted escríbame directamente a mí. Dios Carlos, a mí no me lo meta en otros contenidos porque eso es, yo no me voy a poner a leer todo un contenido. Usted escríbame directamente a mí. Ah, va a estar bien. Va. Bueno, yo también me equivoqué, Lick, con algo, ¿no? Pues yo me acuerdo que no vi algo ahí, Juan. Siempre revise y si tiene que me mandó eso, vuélvamelo a mandar para que yo lo revise. Pero yo me acuerdo que vi hoy y le faltaba a usted, como que no presentó algo ahí. Eso me llamó la atención. Fermín y el documento, todavía falta tal vez el otro, tal vez. No, solo Fermín, eso era nada más, pero hay algo que no. Ahorita no lo tengo aquí a la vista, pero algo no me... Vamos a revisar. Gracias, Lick. Vamos a revisar. Ludin, ¿qué me iba a decir? Sí, efectivamente, eso, Lick, sobre el tema de los trabajos. Yo creo que yo le entregué, creo que los 2, pero a la hora de poderle reenviar, yo no tenía cómo poderlo contactar, o sea, solo el grupo, o sea, sería por Classroom, digamos. Pero ¿cómo así usted me entregó los 2? Si me lo entregó, está, si eso es electrónico, eso yo ahí no tengo nada que ver, porque el formulario si lo llenó y lo mandó, ahí está. Pero de usted no me acuerdo ahorita. Si no lo mandó ahí, no va a aparecer, ¿va? Claro, por supuesto, Lick. Listo. Pero si lo mandó ahí, ahí está. Porque eso es electrónico, eso no lo puedo variar yo, ahí está automático. Va. Solo que lo he mandado por otro lado, ¿va? Listo. Va, pues compañeros, buenas noches. Gracias, Lick. Feliz noche. Ahí está.